Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillín y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que relájate, porque esto va a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad en Crudo, el podcast donde caminamos la ciudad con preguntas incómodas. Hoy nos metemos con un tema que suena poético, pero que es urgente y político: la renaturalización de las ciudades. ¿Qué significa? ¿Es moda verde o es solución real? Hola. Bueno, pues mientras no llamen renaturalización a poner pasto sintético en una glorieta o a poner 3 plantitas, porque digo, lo hemos visto, ¿no? Sino, pues que realmente veamos todo lo contrario, ¿no? Como estas ciudades que han logrado integrar la naturaleza real en su entorno urbano, pues todo bien. Así es, mi estimado peatón urbano y Camillina, pues, buenas tardes a su podcast. Y pues bueno, siguiendo la misma línea, o se les ocurre plantar 10 tristes arbolitos en una glorieta y ya con esto creen que salvaron el ecosistema urbano. Y pues no solamente se trata de decorar, sino de transformar todo el ambiente urbano, ¿no? Es correcto, así es. Ahí disculpen porque entré en quinta y ni saludé, pero hola, ¿cómo están mis compañeros? Camillina y el ciudadano Eliseo, un placer estar otra vez en este episodio. Y hablando de esto, que es la renaturalización urbana, primero pues habría que contestar la pregunta de ¿qué es la renaturalización? Y bueno, es que el renaturalizar de hecho implica devolver a la ciudad funciones ecológicas que perdió por el crecimiento urbano. Hablamos, por ejemplo, de recuperar ríos, de tener más áreas verdes, de preservar o conservar los suelos vivos, implementar corredores biológicos. Es decir, no solo plantar árboles, sino realmente restaurar la relación del urbano con su entorno. Esto se ha venido haciendo de manera intensa en Europa, especialmente en Alemania. Por ejemplo, varias ciudades de allá están eliminando pavimento innecesario para permitir la infiltración del agua y reducir las islas de calor. Es decir, remueven el asfalto, remueven el concreto que no se necesita y están renaturalizando ese suelo y haciéndolo un suelo vivo. De hecho, en la ciudad de Nancy tienen un programa muy interesante de presupuesto ciudadano donde los vecinos de varias colonias están justamente haciendo esto. A ellos les dicen ¿qué quieren hacer con este porcentaje de presupuesto? Y ellos dicen queremos más áreas verdes, más parques, más árboles, más vida, más verde en nuestra ciudad. Y aquí en México, de hecho, algunos municipios ya han empezado a usar pavimentos permeables en algunas calles secundarias. Habrá que ver si eso es suficiente. Sí, exacto, porque es entender que la ciudad y la naturaleza pues no van separadas, ¿no? Al contrario, o sea, las ciudades se crearon en entornos naturales y bueno, muchísimas veces en este proceso de urbanización del siglo XX pues se borraron ríos, se invadieron cerros, todos los cuerpos de agua se entubaron o simplemente pues se desaparecieron, ¿no? Para poder aprovechar entre muchísimas comillas ese espacio y bueno, ahora lo estamos intentando compensar, ¿no? Con ciertas cosas como los techos verdes. Pues sí, pero eso no es renaturalizar la ciudad, o sea, tiene que ver muchísimo más con restaurar ecosistemas urbanos que ya existían, que bueno, también nos ayudan a pacificar, ¿no? La vida dentro de las ciudades. Por ejemplo, ahorita que mencionabas que algunas ciudades ya están teniendo como esta parte de querer más parques o de darle más presupuesto a parques, tenemos por ejemplo en el caso de Seúl, ¿no? En el que quitaron toda una autopista elevada pues para recuperar el río, ¿no? Y esto transformó obviamente en beneficios como microclimas, atrajo biodiversidad y obviamente pues volvió el entorno y el espacio mucho más caminable y habitable, porque pues sí, o sea, nosotros tenemos que imaginar que es posible que todo sea distinto, ¿no? Y sobre todo pues también tender a esta parte de dar una mejor calidad de vida dentro de las ciudades. Aunque muchas veces lo que nos venden como una renaturalización, pues es puro maquillaje ecológico. Es decir, piensan que solamente con pintar una banqueta o poner esas macetas horribles que ocupan mucho espacio, incluso para el peatón, ¿no? Y ya con esto es una ciudad resiliente y sigue habiendo problemas en las ciudades como drenajes colapsados y menos una biodiversidad y
conexión con su entorno. Y eso es como poner un filtro de naturaleza a una ciudad rota. Además, uno de los ejemplos también que se hicieron, por ejemplo, para tratar de renaturalizar las ciudades, pues fueron las fachadas verdes, que realmente en un principio pues sonaba muy bien. Y eso hay un claro ejemplo sobre la avenida Insurgentes. Antes había es un edificio que era el Servicio de Administración y Recuperación de Bienes, ahora conocido como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y ahí tenían una fachada verde muy bonita, pero simple y llanamente pasó que la quitaron. Ustedes dirán, ¿qué pasó? Pues simplemente ya no hay presupuesto o simplemente ya no siguieron con la misma línea. Si lo quieren checar, pueden verlo, como siempre les digo, en Google Maps y vean fotos atrás, fotos viejitas, y van a ver ese gran cambio, ¿no? Es que, ¿sabes? Por ejemplo, estos muros verdes sí funcionan porque realmente, o sea, sí reducen la contaminación, o sea, sí generan oxígeno. El problema es que a veces requieren muchísimo mantenimiento para el cual no hay presupuesto, y como tú bien decías, pues entonces simplemente se abandonan o se quitan. Tardan mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Periférico, que tuvo que pasar mucho tiempo para que realmente funcionaran estas columnas verdes que pusieron, ¿no? Ahí en la parte de donde está el segundo piso de Periférico, justamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué cuestionamiento tenemos aquí? Pues que no solamente es poner un muro verde, ¿no? O sea, sino que realmente pensemos en corredores verdes, o sea, en algo que sea muchísimo más viable a largo plazo. Porque creo que también esta parte es lo que de repente se nos va, ¿no? Ok, lo hacemos para que se vea impresionante de un momento, pero ¿y qué pasa con el mantenimiento a largo plazo? Tenemos que pensar también en que, bueno, para hacer la renaturalización no precisamente tiene que ser, vamos a poner fachadas verdes en todos los edificios de gobierno, ¿no? Sino más bien en generar una conectividad en qué existía ya en la ciudad con vegetación endémica, porque digo, también es muy diferente la vegetación que podemos tener en Torreón, por ejemplo, aquí con nuestro compañero peatón urbano, a la que tenemos en Ciudad de México, ¿no? O sea, simplemente los climas son muy diferentes. Por cierto, nosotros hablamos de eso en el episodio de la temporada 1, donde mencionábamos que no solamente es plantar árboles sin conocer si son aptos para ese tipo de clima o suelo, ¿no? Entonces tiene que haber todo un estudio. ¿Cómo se podría decir? Se me fue la palabra. Multidisciplinario. Multidisciplinario, perdón. Para que pueda funcionar. Exactamente, porque no es solo llegar y plantar. No sé si, por ejemplo, todos los árboles que colocaron ahí enfrente de Plaza Manacar realmente son nativos, digo. Y hablando de Plaza Manacar tenemos un problema, ¿no? Desde que hablamos de Plaza Manacar, donde justamente no se pensó en esta parte de, ahí plantaron árboles y hay una muy bonita, entre comillas, zona explanada enfrente de Plaza Manacar. Exacto. Pero que si tú estás ahí a mediodía te da un sol terrible, y que si tú estás ahí en la lluvia, los árboles no te cubren de absolutamente nada. Y eso también habla de la renaturalización, porque justamente tiene que ver con la intervención en la ciudad, que va a generar microecosistemas dentro de la ciudad, pero que sean benéficos para los ciudadanos, ¿no? O sea, hablamos de reducir temperaturas con cierta vegetación, con cierta colocación incluso de la vegetación para aprovechar las orientaciones, ¿no? Y pues a veces no lo vemos, ¿no? Sí, solamente se ve, porque se ven bonitos, pero no son tan funcionales, creo yo. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. A ver, y ojo, porque la otra cara de la moneda de no hacer espacios que contemplen los elementos naturales para poder integrarlos en esta red de ciudad, la otra cara es también importar modelos que hayan funcionado en otras ciudades y que, como son espectaculares o son muy exitosos, en otras latitudes se quieren replicar acá en, no sé, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón, qué sé yo, y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, tenemos muy presente, por ejemplo, Madrid-Río, este gran proyecto de recuperación del río Manzanares, que fue impresionante, fue un gran proyecto, pero esa no es la realidad en Ciudad de México. O, por ejemplo, no es un proyecto que se podría trasladar a Torreón o Iztapalapa, ¿no?
Entonces, lo que sí tenemos que hacer es tener en el centro de la conversación o del objetivo de lo que se vaya a hacer es algo tan sencillo como reconectar a la ciudad con sus sistemas naturales y hacerlo bien desde el inicio, es decir, que no sea algo paliativo, que no sea el proyecto por un lado y al final le pongo los árboles que sean endémicos o no, sean aptos para la vida urbana o no, pero por ahí dejo un cajete y en algún momento habrá un árbol. Eso no es renaturalizar la ciudad, eso es poner elementos vivos con un fin estético. El principio básico es reconectar la ciudad con sus sistemas naturales y hacerlo bien desde el inicio. Hay buenas prácticas como las ciudades que están desentumando ríos, como el caso que ya nos hablaba en Corea, Camillina, o el tema de los pavimentos permeables, pero no basta con replicar esas ideas, hay que adaptarlas a lo local, a lo social y a lo climático. Y entonces eso nos lleva también a que tengamos que platicar cuáles son los beneficios y retos de renaturalizar nuestras urbes. Uno de los grandes beneficios es que, por ejemplo, mejora la calidad del aire. Al tener más árboles, entonces podemos generar una mayor captura de gas, de algunos de los gases de efecto invernadero, transformarlo en oxígeno, y esto, los mismos árboles por la sombra pueden generar o regular microclimas, reducir la isla de calor. Si estas áreas verdes están adaptadas para captar e infiltrar agua, entonces podemos reducir las inundaciones y mitigar los daños. Por ejemplo, ahora con estas lluvias históricas que están pasando en Ciudad de México, habría que preguntarnos por qué no tenemos un sistema de drenaje pensado más en áreas verdes que en drenajes profundos, ¿no? O emisores monumentales. Y sobre todo el hecho de devolverle vida a los espacios desde la parte natural. Pero no es solo una cuestión ambiental, también es un tema de justicia social, porque hay estudios que muestran que vivir cerca de áreas verdes mejora la salud mental, reduce enfermedades respiratorias y hasta mejora el rendimiento escolar. Y no es nada mágico. El humano lleva evolucionando durante millones y millones de años en sintonía con la naturaleza. ¿Hace cuánto les gusta? ¿200? 250 años que empezó la industrialización y empezamos a llenar todo de concreto y asfalto. Somos seres vivos que evolucionaron en contacto con la naturaleza. Entonces no hay nada de mágico en esto, simplemente es recuperar nuestro entorno natural para mejorar nuestra salud. Sí, y es que aquí mencionaste un punto súper importante, peatón urbano, que es justo una mejor calidad de vida te la da un mejor entorno urbano. Pero aquí también nos enfrentamos a un problema muy grave, que es que la desigualdad, por desgracia, también se nota en esta renaturalización, porque las zonas con menos recursos increíblemente tienen más pavimento, o sea, tienen más cemento, tienen más asfalto, tienen muchísimo menos parques, ¿no? O sea, hay menos árboles por persona, ¿no? O sea, por metro cuadrado. Entonces, según la FAO, por ejemplo, una ciudad saludable debería de tener entre 9 y 11 metros cuadrados de área verde por habitante. Pero pues digo, en muchísimas colonias de las ciudades mexicanas apenas hay 2 o 3 cuando máximo, ¿no? Y pues eso obviamente impacta en la salud, en el estrés que incluso te genera, ¿no? Que digo, por ejemplo, retomando uno de nuestros episodios pasados en el tema de la pandemia, qué tan importante era tener un espacio verde cerca al cual pues justamente esta desigualdad social no te lo permitía porque pues vives en un corredor en donde hay, no sé, 200 casas sin ninguna área verde en todo ese corredor, ¿no? Entonces, pues eso también genera un impacto, como ya lo mencionabas, en la salud mental y física. Y justo es importante esta parte de los indicadores, Camillina, porque otra métrica que se usa para medir la cantidad de áreas verdes o área de recreación también por habitante es el índice de ciudades prósperas que elaboró ONU Habitat en el 2015 y 2018 y donde recomendaban alrededor de 15 metros cuadrados por habitante, 15 metros cuadrados de área verde por habitante. Es otra de las métricas, es una métrica más ambiciosa de lo que nos propone la FAO, pero lo interesante es que las ciudades mexicanas pues no llegan ni a la tercera parte de la recomendación de ONU Habitat en esta metodología de índice de ciudades prósperas. Entonces hay un gran reto porque de hecho
se ha estudiado en las ciudades y los metros cuadrados de asfalto y concreto crecen 5 veces más rápido que los metros cuadrados que las ciudades planifican para áreas verdes. Y también aquí hay una cuestión, mi estimado Petón Urbano y Camillina, pues bueno, cuando se habla de una renaturalización, pues también puede ser, si no está bien enfocada, si no está bien planificada, pues en algunos casos puede llegar a ser una excusa para gentrificar, ¿no? O sea, hemos visto, o sea, se crea un parque y obviamente ya se genera un montón de cosas a su alrededor. También no estamos olvidando de que hay zonas en las que realmente no se cuentan con estos espacios verdes, por decirlo así. Si te vas todo al oriente de la Ciudad de México, realmente se cuenta con muy pocos espacios verdes. Pero ahí cómo los generas, cómo los construyes. Entonces, no solamente es pensarlo, sino es también cómo lo vas haciendo. Por ejemplo, hay una situación aquí, ya lo hablamos hace ratito con Camillín acerca de los muros verdes, que podría ser una solución, pero no aplica para todos. Y también muchas veces se torna como un simulacro, ¿no? No sé si han visto, ubican el centro comercial que está ahí por Avenida Universidad. Ahí colocaron simplemente unas macetas verdes, bueno, un cubo verde, y dice que plantaron algo, pero realmente no, ni siquiera sirven para colocar un árbol o vegetación que ayude, simplemente los colocaron ahí para quitar a para los vendedores ambulantes, ¿no? Con la excusa de vamos a colocar algo verde y bonito, pero pues realmente tampoco sirve. Y es que muchas veces también estos espacios verdes se vuelven basureros, ¿no? Porque terminas sin colocar realmente vegetación. Además son macetas para delimitar, como bien lo comentabas, el espacio, o sea, para invadir el espacio que pudiera ser ocupado por los peatones, o simplemente para vivir el espacio público, pero entonces ya no tiene ningún uso más que ser basureros, que tampoco es la idea, ¿no? Por eso es tan importante que las intervenciones vayan acompañadas de políticas, porque algunas veces también, pues, ya lo mencionabas, sirve para gentrificar un poco, ¿no? Entonces aquí requerimos una protección de la vivienda, una protección al comercio local, al comercio de barrio, también una generación de usos mixtos, ¿no? No se trata solo de recuperar naturaleza o de poner naturaleza por ponerlo, ¿no? Sino que hay que hacerlo de forma cohesiva con las personas, el barrio, con quienes habitan estos espacios, pues garantizando que no vayan a ser al final del día un motivo para que desplaces a la población originaria, ¿no? Sino que realmente beneficie. Pero ya lo mencionaba yo, un espacio para renaturalizar, una de sus principales propiedades y bondades es que tiene que conectar entre sí con otros espacios. O sea, no pueden ser estos puntos verdes que tú ya decías, ¿no? O sea, hay muchos proyectos que se han desarrollado en el mundo, como ya lo comentaba Peatón Urbano, como ya lo comentábamos previamente, con participación comunitaria. Y ahí creo que es vital, cuando se va a renaturalizar un espacio, que los ciudadanos participen en estos proyectos para que también conozcan las necesidades y cómo habitan ese espacio actualmente, ¿no? Y es que sí se necesita mantenimiento, ya que muchísimos proyectos se han realizado y se anuncian y se inauguran así como el gran proyecto verde en la ciudad, y a los meses están abandonados porque no hay un seguimiento y no hay una transformación real. Simplemente fueron proyectos que se promovieron en ese momento pues para ponerle una estrellita verde al gobierno, pero a los cuales después no hay mantenimiento y volvemos, ¿no? Terminan siendo basureros. Pero ¿qué creen, mi estimada Camillina y Peatón Urbano? No todo depende del gobierno. También hay cosas que podemos impulsar como comunidad, lo que hemos hablado, ¿no? en anteriores episodios, con huertos urbanos, tratando de hacer jardines de lluvia o rescate de barrancas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, cada cierto tiempo logran recuperar las barrancas. Es decir, se junta toda la comunidad y empiezan a levantar todos los residuos. Ya sabemos que son residuos, no basura. Pues bueno, todos los empiezan a limpiar y se ve mejor, da una mejor imagen, ayuda, ¿no?, a todo lo que es la comunidad. Pero esto requiere una organización y visión a largo plazo. No es inmediato, tiene que ser continuo, es la palabra que quería buscar. Hacerlo entre nosotros, ¿no?
Y es que, ¿sabes? Para garantizar esta continuidad creo que tiene que haber una regulación, porque sí necesitamos normativas que nos obliguen a conservar los suelos vivos y a usar la vegetación endémica, como ya lo mencionábamos. Y algo muy importante que me gustaría retomar de lo que dijo Platón Urbano al principio, captar la lluvia, ¿no? O sea, en Ciudad de México es impresionante la cantidad de lluvia que tenemos al año con estos récords históricos que se están registrando, y que sigamos sin tener algún programa o alguna normativa que nos obligue incluso como arquitectos a planear el captar el agua dentro de los proyectos. Si lo pudiéramos captar todo, porque ahorita está lloviendo, pero cuando nos toque una etapa de sequía, vamos a estar chillándole a Tlaloc para que nos mande un poco de lluvia, porque pues todo se consume, ¿no? Todo baja. Nos pasó con el Cutzamala. Ahorita ya. Friendship bracelets para que llueva. Sí, entonces realmente no somos capaces de captar eso para futuras, no sé, temporadas de sequía que nos puede pasar, ¿no? Porque no todo es lluvia, sequía, lluvia. Hay temporalidades para todo. Pero bueno, a todo eso también hay algo que lo mencionaste tú cuando decía acerca de las macetas de estas que se encuentran en la universidad. Pero también la gente no las ve como basureros y realmente no debe ser así. Si bien la función no cumple para lo que debe de ser, pues tampoco debe de ser utilizada como un basurero, ¿no? Entonces falta mucha educación por parte de nosotros como sociedad, como ciudadanos de esta ciudad, para la redundancia. Realmente se ve, ¿no? Cuando tú pasas por una barranca, la rellenan con escombro, con colchones, con autos, con todo lo que se puede. Entonces realmente no debe de ser así. Tiene que haber algún tipo de conciencia por nosotros, los ciudadanos, para, si bien no tenemos áreas verdes, y si tenemos pocas, pues tampoco se trata de darles en la torre, ¿no? Además, sabemos muchas veces, y se ha hablado en este episodio, o en otros episodios y dentro de todo el podcast, que se tienen leyes para que no ocurra esto, pero simplemente no se aplican. No hay nadie que las haga cumplir. Entonces es todo un círculo vicioso donde no solamente la renaturalización debe depender de vecinos con buena voluntad, sino también que el Estado se haga responsable, que regule, que mantenga, que sancione, y básicamente es involucrar a todos. Y sí, claro, también pues dependemos de un proyecto bien planeado, ¿no? Por ejemplo, en Jalapa se han comenzado a diseñar parques lineales con criterios de cuenca, ¿no? Que respetan el flujo natural del agua y permiten infiltrar el agua en el subsuelo, ¿no? Aquí imaginemos una ciudad con banquetas arboladas, techos comunitarios para transporte público en ríos recuperados, barrancas restauradas, como ya bien lo mencionabas, o parques naturales, que puede sonar muy utópico, ¿no? Pero si se hace una buena planeación, o sea, si viene todo desde la planeación y la planificación de las ciudades, creo que se puede lograr, ¿no? Aquí lo que falta es una coordinación y una continuidad para que esto se pueda llegar a hacer realidad en nuestras ciudades. Pero creo que vale la pena hacerlo, sobre todo porque la renaturalización pues no es nostalgia verde, o sea, no es solo querer tener más arbolitos, sino es adaptarnos también, o sea, es hacer una ciudad resiliente, porque nos estamos enfrentando a muchísimos problemas de salud mental, de estrés, que se pueden solucionar con este tipo de estrategias, ¿no? De salud física, ¿no? Entonces, y bueno, no hablemos de los cambios climáticos, ¿no? Entonces, creo que esta parte de hacer nuestras ciudades resilientes a través de una renaturalización, para que la ciudad respire y con esto pueda tener un futuro, creo que es lo más valioso que podemos rescatar de este episodio, ¿no? Más árboles sí, pero también más agua limpia, pero también más sombra, pero también más espacios comunes con un sentido ecológico, porque no solamente se trata de, ay, sí, no sé, digo, yo he visto fotos, si no mal recuerdo, de la plancha del Zócalo, que anteriormente tenía arbolado, sí, ¿no? Sí, es así. No se trata de, ay, sí, qué bonito, ahorita que estamos como muy con esta tendencia de, sí, volvamos a lo antiguo y recuperemos nuestras raíces. No se trata solo de eso, ¿no? Sino pues de que justamente se reintegre la ciudad hacia lo que era, pero también por un beneficio de los ciudadanos. Adelante, Petón. No, solo que es muy interesante toda esta parte
el rol del ciudadano, ¿no? Como lo platicaban anteriormente, hablabas de las experiencias de las barrancas en Ciudad de México y cómo ciudadanos están tratando de rescatarlas. Ahora justo en La Laguna hay un movimiento que se llama Nazas Vivo, que es un colectivo de ciudadanas, ciudadanos preocupados por la sostenibilidad de la comarca lagunera, en donde están luchando ante instancias internacionales porque en el país no se está respetando el derecho de que vuelva a circular el río Nazas por su cauce natural. Hoy en día el río Nazas, que es uno de los pocos ríos endorreicos, es decir, que no sale al mar, sino que se queda tierra adentro y que daba vida o alimentaba la laguna de Mairán, otras lagunas menores también, por eso se llama comarca lagunera, porque ahí había lagunas y esas lagunas dejaron de existir porque se construyeron unas presas para evitar que el agua siguiera circulando y usarla para el riego agrícola, y esto lo que ha provocado es una desertificación. Se han perdido más de 100 hectáreas de bosques de galería, por ejemplo, encinos, ahuehuetes que existían antes en la ribera del río Nazas, que al dejar de pasar el agua se murieron y se perdieron. Y esto obviamente ha afectado en la calidad y en la salud de los habitantes en la comarca lagunera. Entonces, estos movimientos ciudadanos, porque quisiera que no nos quedáramos con solamente el tema de las áreas verdes y los árboles, sino también renaturalizar las ciudades. Son estos grandes proyectos, grandes, ambiciosos, que es, por ejemplo, imagínense recuperar el río La Piedad en Ciudad de México, que también sería un gran proyecto muy ambicioso. Creo que a eso le tenemos que apostar. O sea, sí los microclimas, sí las especies endémicas, sí los proyectos comunitarios de jardines vecinales y huertos urbanos, pero también hablemos de los grandes proyectos, del rescate del Ajusco, de la reforestación en Tlalpan, porque es el gran captador de agua de Ciudad de México, el rescate del bosque de la primavera en Guadalajara, y así nos podemos ir llevando casos y casos y casos importantes de integrar a la ciudad con la naturaleza. Por ejemplo, de un verdadero rescate del lago de Texcoco, ¿no? Exacto, por eso estaría genial, ¿no? Tener otra vez estos lagos que existían antes. A una parte, porque la ciudad ya está construida en una... Los que jugamos. Sí, claro, no todo, pero por lo menos que se rescate lo que queda del suelo lacustre. Pero ¿qué creen? ¿Qué pasa con zonas en donde ya se tiene cierta problemática? Por ejemplo, en Xochimilco, todos los canales que están ahí, cuando tú vas en la trajinera y vas en cuestión de investigación, no vas a echar la pari, te das cuenta que casi la gran mayoría de los drenajes dan hacia los canales. Entonces también aquí hay una cuestión muy importante. Si bien hay proyectos para generar estas zonas verdes, por decirlo de una manera, a grosso modo, también tendríamos que ver que ya hay zonas en donde se puede o se tiene que rescatar su entorno, no sé cómo se puede decir, su medio, por ejemplo, lo que les comento de Xochimilco. O sea, realmente sí, pero es una cuestión importante, ¿no? O sea, el saneamiento es parte de la renaturalización. Exacto. El saneamiento de las aguas es parte de la renaturalización para que puedas hacer de nuevo uso de eso, por ejemplo, o sea, que tú puedas ir a Xochimilco y que no apeste. O sea, claro, o sea, vamos a hablar vamos a hablar del río Tula, por ejemplo. Vamos a hablar del Lerma, vamos a hablar del Zahuapan, que son ríos altamente contaminados. Es increíble, por ejemplo, las cuencas, las aguas superficiales en Tlaxcala y Puebla, el gran problema que tienen de contaminación, y que urge, aunque ahora el gobierno federal tiene un proyecto muy ambicioso de saneamiento del río Zahuapan, creo que hace falta redoblar mucho más los esfuerzos. O sea, hablemos, por ejemplo, del río Lerma, ¿no? Y cómo está conectado con inclusive olvidé el nombre, el lago Chapala también, y todo el agua que termina en el occidente. Entonces, al final de cuentas, todo está conectado, ¿no? Así es. O sea, todo es parte de todo. No solamente puedes irte atacando una sola cuestión. Y era lo que yo me refería de cuando la renaturalización no es solo ponerlo bonito, ponerlo verde, ¿no? Sino realmente ver el impacto que va a tener, porque siempre tiene que ser o ir conectado
con un proyecto más grande, ¿no? Como ahorita lo que mencionaba Platón. Así merengues. Pues bueno, yo creo que aquí más bien ya sería cuestión de que dejáramos a los ciudadanos interactuar con nosotros y que justamente nos digan en sus ciudades, o de donde ustedes nos escuchan, qué cuerpo de agua o qué espacio ustedes quisieran ver renaturalizado dentro de su entorno y que crean que puede funcionar para mejorar su calidad de vida. Y por cierto, si quieren o pueden, mándenos una foto con una descripción a la página de Facebook de Ciudad en Crudo, o en Instagram o en TikTok, y diciendo, miren, esta parte es la que me gustaría que se tomara en cuenta, o hay un proyecto que estoy impulsando, o hay un proyecto por parte de la comunidad o del gobierno municipal, estatal, no sé, que se está empleando o se va a emplear, ¿no? Pues estaría muy, muy, muy cool, como dice Camillina, que nos lo hicieran saber y ver que realmente estamos preocupados por ello, o bien, si no es así, ¿no? ¿Qué zona se necesita hacer una renaturalización? Pues bueno, ese fue el episodio del día de hoy. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos dentro del próximo miércoles. Tuvimos ahí unas pequeñas fallas técnicas, pero pues aquí nos seguiremos escuchando. ¿Algo que quieras decir, Camillina? No, pues que nos sigan escuchando y recuerden, sean buenos ciudadanos. Y bye. Adiós. Compártenos tu opinión en el correo ciudadencrudo@gmail.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y TikTok como @ciudadencrudo. Recuerda, tenemos nuevo episodio cada miércoles. Todo lo que decimos aquí es nuestra opinión y no representa a nadie más. Si estás de acuerdo, genial. Si no, también está bien.